Ok, bueno, pues hoy vamos a seguir hablando del enojo. La clase pasada platicamos de cómo este enojo, o sea, cómo cualquier estado de ánimo nos repercute a las personas que viven cerca de nosotros, ¿no? O a los que con los que vamos interactuando en el día con día, ya sea un estado de ánimo positivo o un estado de ánimo negativo. Comentábamos que el enojo se replica, o sea, yo se lo aviento a alguien y ese a su vez se lo avienta a alguien más, se lo avienta a alguien más y se hace una cadenita donde cuando decimos, bueno, es que si yo cambio puedo traer paz en el mundo, pues sí, por lo menos puedes traer paz a tu alrededor para no estar impactando negativamente a las personas con las cuales tú te rodeas. También platicamos de los diferentes tipos de control, de por qué cosas sí están dentro de nuestra posibilidad de cambiar la situación y qué cosas no, ¿no? Hablamos de lo que está de Dios, aquellas cosas tan grandes que nunca vamos a poder cambiar, no podemos cambiar al otro, no directamente, pero lo que sí podemos hacer es cambiar qué quiero yo hacer, sentir, pensar o actuar con respecto a esto que hoy me sucede. Y también comentábamos que el enojo viene cuando las cosas no pasan como yo pensaba, como yo creía, como yo deseaba. Porque cuando las cosas suceden como yo lo imaginé, pues estamos contentos. Habrá gente que está contenta, pero nunca satisfecha, pero ese será otro tema. Entonces, comentábamos, no siempre, o sea, en el andar de la vida siempre van a estar pasando cosas que están fuera de nuestro control, que no son lo que nosotros queremos. Y nos va a pasar siempre. Si estamos enojados cada vez que nos tropezamos con algo que no nos parece, pues entonces tenemos esta postura de ser enojones. Y la forma en que estamos solucionando aquello que sucede es a través del enojo. Ahora, ustedes díganme en qué ocasión ese enojo ha hecho que se retroceda el tiempo y entonces las cosas suceden como nosotros queremos. El enojo tiene esa función de poder retroceder el tiempo y entonces reparar aquello que sucedió, sí o no. Y si quieren pueden ir participando en el chat. Y se los pregunto porque pareciera que ese enojo nos va a ayudar a retroceder en el tiempo. O sea, si yo me enojo, ¿las cosas van a dejar de ser? Ajá, nunca. El enojo no me va a dar eso y sin embargo tenemos como esa idea de que el enojo, si yo me enojo, la cosa hubiera sido diferente. Me enojo, me quejo, ¿por qué me dijo? ¿Qué se cree? Y sin embargo, tenemos que lidiar con lo sucedido, con aquello que a mí no me pareció. Desde lo más simple, como que alguien llega tarde, ajá, si alguien, por ejemplo, llega tarde, ¿no? Y entonces yo me enojo. ¿Eso hace que la persona llegue temprano? No. Ujú. Entonces es pensar, el enojo no me va a cambiar la realidad de lo sucedido. Mari Sanz dice, hola, buen día. Si me enojo, no soluciona nada. En ocasiones lástima, lastima más el entorno y a uno mismo. Entonces pensar, el enojo no cambia mi realidad. No la cambia. No puedo borrar lo sucedido. ¿Cuántos estamos enojados con cosas que pasaron en el pasado? ¿Quién está enojado con cosas del pasado? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué no me dio? ¿Por qué me lastimó? Y seguimos enojados. Y sin embargo, en el presente eso ya no está pasando. Y para mantener un enojo en el pasado, lo tenemos que estar recordando constantemente. A veces hay riñas familiares y cuando el niño pregunta, bueno, ¿y por qué se enojaron? Pues tenemos que ir a hacer como memoria, bien memoria para acordarme de por qué me enojé y mantener ese enojo.
Esto de mantener el enojo, Mariana dice que el enojo por el pasado puede ser el rencor. El rencor, o sea, un enojo con el pasado es porque alguien me hizo, pienso que me hizo. Alguien me lastimó, alguien fue injusto, alguien no me dio. Y ahí es donde nos enojamos. Las cosas no pasaron como yo quería. Y entiendo que sí hay cosas que nos pueden enojar, que nos pueden lastimar. Hay muchas personas que vivieron bullying. Más de uno lo hemos vivido. Y entonces puedo tener ese rencor y ese enojo con esas personas que me lastimaron. El enojo, o sea, lo que a mí me pasa, solamente lo puedo reparar en el presente. No me puedo ir al pasado para cambiar esa situación, pero sí puedo decidir de hoy en adelante qué es lo que quiero hacer con esto, qué es lo sucedido. Platicaba la vez pasada, si a mí se me poncha la llanta, me enojo porque ya no voy a llegar al lugar que quería, ahora le tengo que hablar a ver a quién que me venga a ayudar. Entonces yo iba en el auto muy contenta, a donde tenía que ir, pum, algo me mete un freno, podríamos decir, me bajo y hay gente que patea la llanta, hay gente que vocifera. Ese patear la llanta y enojarme porque se me ponchó la llanta, ¿me la cambia? ¿Ese enojo va y cambia la llanta? No, no me cambia la llanta. Entonces yo me puedo pasar, es decir, ¿cuánto tiempo me quiero pasar enojado con el hecho de que la llanta se ponchó? Y yo puedo decidir cuánto tiempo me quiero quedar en esa situación. Lo puedo decidir. ¿Por qué? Yo puedo decir, bueno, si me enojo, me impacta, pues hablo por teléfono, veo quién me va a ayudar, o soy yo y me arremango las mangas y yo lo hago. Le digo a las personas que a donde iba que voy a llegar tarde, reparo, tengo que reparar, pero no lo puedo cambiar. Y después tengo que cambiar la llanta, ¿sí o no? Al final la tengo que cambiar. ¿Cuánto tiempo me voy a dedicar a enojarme porque la llanta se me ponchó? Y yo puedo decir, ¿cuánto? Ajá. Y ahí es donde sea tete. ¿Y lo suelto? Pues yo digo que sí, porque puedo cambiar la llanta enojado, o puedo cambiar la llanta tranquilo, o puedo cambiar la llanta como yo decida. Y eso se llama, cuando hablamos de lo que es la inteligencia emocional, cuando la gente habla de esa inteligencia emocional, habla de eso. Voy a ser inteligente emocionalmente, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a este evento con el enojo? Porque después tengo que cambiar la llanta. ¿Sí? O, no sé si les ha pasado, hay parejas que se enojan y se dejan de hablar por ese enojo. Y yo digo, bueno, pareciera que si yo me dejo de hablar 3 días, es el tamaño de mi enojo, para que la otra persona vea que sí estoy bien, bien enojada. Entonces digo, pues si estoy bien enojada, ¿son 2 días, son 3 días o cómo le miden ustedes? Aquellos que se dejan de hablar y hacen la del silencio. Pero si se dan cuenta, si yo le dejo de hablar a mi pareja 3 días porque estoy bien, bien enojada, eso no me soluciona lo sucedido, porque ni siquiera lo hablo. Y si se dan cuenta, yo voy a seguir viviendo con esa persona. Digo, pero no sé si se dan cuenta ustedes. Entonces, si yo le dejo de hablar 3 días porque estoy muy enojado o enojada, en algún momento le voy a tener que hablar, o no, o le voy a dejar de hablar para toda la vida. Pues le voy a tener que hablar. Entonces yo digo, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle a este enojo, a esto que no me pareció? 3 días, al cuarto día le tengo que hablar, o al quinto. ¿Por qué? Porque vivo con esa persona. Ese silencio o ese castigo del silencio que el enojo luego da,
pues va a ser que la relación al cuarto día que me hable, pues no me voy a hablar tan contenta, ¿o sí? Entonces, a veces cuando estamos en una relación de pareja, no soltamos el enojo, ¿no? Pues que sepa que estoy bien enojada o que sepa que estoy bien enojada, ¿sí o no? No sé si les ha pasado. Entonces, si yo me enojo con mi pareja, lo ideal es decir qué me enojó y una solución. Porque si no, con la pareja hablo y tú me hiciste, yo te hice, tú me hiciste, y entonces tú, y entonces tal, tal, tal. Y empezamos con que era el plumón y acabamos con que me quiero divorciar. Y yo digo, pero, o sea, era el plumón, ¿dónde pusiste el plumón? ¿Cómo es que de ahí me voy hasta allá? Y ahí tenemos, y yo te voy a hablar del ego. El enojo también está ligado al ego. El ego es ese niño caprichoso que te dice, yo quiero y así lo quiero y como quiero, y si no, me enojo. Que miren, en un niño, pues todavía se lo pasan, ¿no? El niño berrinchudo, oigan, pero en un adulto, no inventen, no inventen. Entonces sí quiero, y en la pareja peleamos por tener la razón. Y cada quien tiene su razón, ¿sí sabían? Porque de lo que yo discuto con mi pareja, pues él va a tener su razón y yo voy a tener mi razón. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa razón? Y la peleamos como si fuera la última coca del desierto, ¿sí o no? Entonces, imagínense que estamos peleando y yo les digo a ustedes, bueno, órale, te doy la razón. ¿Qué pasaría si al pelear le dijeran a la otra persona, órale, tienes la razón? ¿Qué diría el otro o la otra? Te la doy. Y uno dice, pues, bueno, ¿no? ¿O qué? Se acaba el pleito. La peleamos así. Pero la pregunta es, ¿qué me hace no dar la razón? Para ustedes todos los peleadores de la razón. Ajá. Si doy la razón, ¿por qué no daría la razón? ¿Por qué la agarro así como si fuera de veras súper preciada? ¿Quién me quiere decir por qué no la suelto? ¿Por el poder? Ajá. ¿El poder de qué? El ego, creo que también tiene que ver con lo que dijiste del ego, de quererte sentir superior al otro a través de la imposición de mi razón. Y sentirte más grande sometiendo de alguna u otra forma al otro con la imposición de tu razón y haciendo tu enojo tan, tan grande que haces al otro chiquitito. Y tú de esa forma te sientes muy grande. Muy grande. Exacto, exacto. Ajá. Y esa es una idea, porque no es que seas más grande, ¿o sí, Nelly? No, para nada. Creo que, digo, probablemente tú sabes, pero creo que tiene un trasfondo de poca autoestima, porque cuando tú te sientes de esa forma superior o de cualquier forma superior a otro, es que por dentro tú estás muy chiquito realmente. Y con el enojo, con ese enojo exacerbado, piensas que tienes el poder y que eres importante, cuando realmente no. Así es. Muchas gracias. Tete, ¿tú ibas a comentar? ¿Alzaste la mano? Sí, así es. Muchas gracias. Precisamente quería comentar que en ocasiones creo que cuesta trabajo el aceptar las razones de la otra persona porque creemos de alguna manera como que estamos perdiendo, ¿no? Como que precisamente lo que decía, como que nos hacemos chiquitos, digo, híjoles, que tiene la razón, pero si le digo que sí, ¿dónde voy a quedar yo? ¿Cómo voy a quedar yo frente a esta situación, no? Así es. Y bien comentado, porque, y este es el ego. Ajá, el ego se quiere sentir superior, ¿vale? Pero todo es un estado mental.
porque yo siento que si doy la razón, pierdo. Pero no sé si ustedes han pensado que si ceden la razón, ganan, porque se acaba la discusión. Ujú. Cuando peleamos por la razón, ¿sí? Eh, estamos peleando y podemos irnos y sacar, yo digo que cuando vamos peleando con la pareja, sacamos un arma y luego la otra y luego la otra y todo el mundo empieza a sacar, ¿no? Y ahí te va el pasado, y ahí te va tu familia, ajá, y nos destruimos. Y uno dice, híjole, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo llegué a esto? Y luego nos arrepentimos. Entonces, ser superior o inferior es un estado mental. Por ejemplo, la mercadotecnia alude al ego y te dice, si tú compras en esta tienda, tú vas a ser superior. Entonces es la mujer palacio, el no sé qué. Ajá. Y si yo estuviera afuera, ahí en un centro comercial, y entro a una tienda de estas del palacio, ¿no? Entonces la gente entra y pues yo la veo entrar y salir, pero con que salga con la bolsita, esa gente sale inflada, ¿no? ¿No? Sale con su bolsita, porque me dijeron que si yo compro aquí soy más. Yo digo, ¿de verdad? Pero el ego necesita público. Si yo compro un reloj, ¿no? Si yo compro un reloj y es carísimo, pero nadie lo ve, entonces, ¿de qué caso tiene? O sea, si yo compro un reloj caro, es para que otros lo vean y para otros que digan, órale, qué reloj. Ajá, te costó caro. Y entonces yo me siento más. Y el reloj es el reloj donde sea. O sea, si yo me voy a una isla sola y me llevo el reloj y todos mis zapatos chucuchucu, chucuchú, y nadie me los ve, ¿de qué me sirve? Entonces, por querer estar queriendo ganar, tendrían que ustedes pensar es, de verdad, si yo tengo la razón, pero para obtener esa razón tuve que destruir al otro, ¿gané o perdí? A ver, aquí que comentan. Mónica dice, en mi caso sí doy la razón a alguien de si mi familia comienza a ofenderme creyendo que es la manera adecuada ya que tuvo la razón. No entendí muy bien. En mi caso, con mi ex tuve muchas peleas y comienza un histérico y termina histórico, sacamos cosas del pasado. Ok, ahora yo les digo, ¿por qué quieren ganar? ¿Por qué queremos ganar? Para, ya, les doy la razón. Todos tienen la razón. Bueno, ya, podemos continuar. Ajá. Y yo no digo que no discutamos o no nos pongamos de acuerdo con la pareja, pero hay que ver la forma en la cual estamos manejando ese enojo. No, no siempre tenemos que acabar destruyéndonos. ¿O sí? A ver, Blanca. Gracias, Lick. Buenos días. En mi caso, yo le comentaba en el chat, igual que Tete, para mí de repente esa parte es como perdí, ¿no? Pero en mi caso específico, a mí no me gusta perder con cosas sin sentido, ¿sabe? O sea, de repente el enojo viene por cosas sin sentido y entonces yo digo, no, es que, o sea, no tiene sentido esto porque así no fueron las cosas, porque la realidad es esta. Entonces ahí es donde sí el enojo así se me enciende, ¿eh? Entonces, pero cuando yo sé que yo no tengo la razón e incluso que no tiene sentido el motivo de mi enojo, tiendo a disculparme, a aceptarlo, etcétera. Donde sí no me gusta perder con la otra persona es donde no, o sea, lo que tú me dices no es real. Eso también tendrá una connotación de alguna situación de autoestima, Lick. Ok, gracias, Blanca. Bueno, una cosa es como de lo que yo entiendo, Blanca. Tú dices, yo quiero aclarar que las cosas no son como tú las viste o que tú me estás mintiendo. O sea, sí puede haber veces que la gente se inventó una historia y nosotros sabemos que esa historia no es la verdadera.
¿ok? Le tratamos de decir que esa historia no es así. Pero si la otra persona insiste e insiste, tendríamos que usar otra estrategia, ¿ok? O sea, si hay personas que mienten o hay personas que se inventan la historia o le agregan más cosas o le quitan y entonces igual y nos hacen quedar mal. Y en esta búsqueda de la verdad, bueno, pues sí, bueno, sí la busco, decir, bueno, él o ella está diciendo esta versión y podemos poner ahí, y es cómo voy a lidiar con esto, podemos poner un límite. O sea, lo que tú estás diciendo, yo veo que no es cierto. No nos vamos a poner de acuerdo, entonces yo decido qué cosa. Y hablamos la vez pasada del poder personal. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante esta situación? Y puedo poner el límite de si es una amiga y la amiga le contó a la otra lo que yo no quería y lo negó y yo lo sé, yo puedo como anotar mentalmente y decir, bueno, esta no es una amiga. Y puedo ir y decirle, córtalas para siempre, o puedo decidir retirarme. Entonces tomo esa información para que no me vuelva a pasar con esa persona, más allá de querer cambiar a la persona. ¿Sí? Entonces yo digo, pues esta amiga no es amiga, pero también no voy y la desacredito contra todos, ¿no? Porque entonces aviento mi enojo con todos. Me hicieron y quiero que todo el mundo sepa y ¡pum! A todo el mundo lo aviento. ¿Será necesario hacer tanto? ¿Será necesario despepitar tanto? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque tú me hiciste algo que a mí no me pareció y puede ser que sí sea injusto, yo voy y me vuelvo alguien que propaga cosas de la otra persona para destruirla. ¿Esa destrucción de la otra persona me va a mí a subsanar lo sucedido? ¿Sí o no? Y a veces dice uno, es que tengo la razón y me voy a enojar con ella. Sí, claro, claro. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con ese enojo? ¿Cómo me cubro? O sea, si hay gente que me puede venir a hacer el mal, decíamos del bullying, ¿no? ¿Cuántos sufrimos bullying? Pues sí, si yo me encuentro a esa persona, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a decir algo? ¿No le voy a decir algo? Ajá. O puedo decir, yo a mis hijos les voy a enseñar cómo defenderse, por ejemplo, y puedo subsanar después, ¿ok? Marcela González dice, mi papá se enojaba y duraba mucho tiempo sin hablar a todos en la casa, era muy difícil. Sí, y ese enojo del papá, hay que saber qué cosas vienen del pasado que nos enseñaron que el enojo es una manifestación, ¿no? De algo que no me pareció, pero también ese papá usaba el enojo como un castigo, ligado al silencio. Si me enojo, te ignoro. Ajá. Y eso causa tensión. Y al final, cuando un papá o una mamá, que son, digamos, los líderes de la familia, hacen eso, esos niños aprenden que el enojo tiene que ser con el silencio. Y entonces nunca arreglamos qué pasó, ¿no? Ya se enojó mi papá. ¿De qué, cómo, cuándo, dónde? No sé. No se habla. Y entonces nos quedamos con esta sensación de o inferioridad o de culpa. Algo hice que mi papá se enojó, pero nadie lo habló. Entonces aquí hay que aprender a hablar. Yo puedo decir lo que me molestó, pero también tengo que ver que igual y la otra persona tiene su punto de vista y también se lo puede inventar. ¿Hasta dónde voy a seguir luchando? O sea, si yo veo que mi razón no entra y la otra persona viene con esta fuerza de la razón, puedo decir, mira, aquí ni tú ni yo. No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿O cómo hacemos para que esto no pase? ¿Sí? Las familias, ¿no? Es que tu mamá me hizo, cada vez que voy me hace caras y el otro no te hace cara. Ok, perfecto. Tú piensas que no, yo pienso que sí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues igual y ya no quiero ir con tu familia, no me siento a gusto.
¿Cómo me protejo yo? ¿Qué decido yo con respecto a esta situación? Yasmín, hola. Alzaste la mano, Blanca. A ver, abre tu micrófono, porfis. Gracias. ¿Ya? Ya, ahora sí te escucho. Hola. Sobre lo que estabas hablando, así me está pasando ahorita. Yo ahorita estoy enojada con mi hermano. Ya pasó un poco el enojo, pero no le hablo. Justamente porque me duele. Entonces, ahí es donde está la situación. Okay. ¿Y tu enojo qué le quiere decir? ¿Qué Perdona. postura? ¿Por qué no le hablas? ¿Para qué? Porque me corrió. Ajá. Ok. El negocio es familiar y me corrió. Ay, perdón. No te preocupes. Y entonces mi enojo está ni con mis papás porque no me apoyaron. Ok. ¿Y tú ya lo hablaste con ellos? No, Blanca, todavía no. Ok, ok. Entonces digamos que pasó algo. Tú estás enojada y detrás de tu enojo hay tristeza. Ajá. O sea, es un enojo inicial de una injusticia, donde hay tristeza, donde hay frustración. Sí. ¿Okay? Cuando sucede algo así, se vale como recogerme y empezar a ver qué es lo que voy a hacer con esto que me sucedió. ¿Lo puedo componer? ¿No lo puedo componer? Ajá, ¿sí? ¿Cómo? Y puede haber como decepción. Tú dices, no, pues mis papás no me apoyaron. Ajá. Pareciera que fue una postura arbitraria. Entonces, entonces decir, me retiro, o sea, yo puedo estar con esta situación y a veces también me puedo retirar para aplacar lo sucedido y poder tener un poquito cabeza fría para ver qué es lo que voy a hacer al respecto. Ajá, lo puedo componer, puedo quedarme otra vez con el negocio, qué habrá pasado. Y a veces, por ejemplo, si hay otros hermanos, poder hablar con los otros hermanos y decir, dime si hay algo que yo no estoy viendo, algo que sucedió que nadie me dijo. Ajá. Y podemos irlo componiendo. A veces, muchas veces, pueden haber, y esto pasa mucho en las familias, como este tipo de injusticias, desde que me quitan el negocio, desde que no se les dio a todos por igual, ajá, y nos quedamos con eso. Habría que ver si se lucha para obtenerlo, si vale la pena o no, si el desgaste es mayor o no que dejarlo pasar. ¿Ok? Muchas veces los papás, ¿no? Se mueren y dejaron el testamento, pues como ellos quisieron. Esas personas ya no están. Y sentimos como esa injusticia. Pero podemos decir, bueno, yo hice lo que pude por mis padres, ¿no? Yo estoy en paz. La vez pasada hablábamos que decía Carla, ¿no? Si yo hago el bien, me va a ir bien. No siempre. Sí. Si yo hago el bien, yo voy a estar en paz conmigo, pero no sé cómo va a actuar el otro porque eso yo no lo puedo controlar. Pero yo puedo decir, yo he hecho el bien. Se me pagó con mala moneda. Lo puedo reparar, lo puedo pelear, lo puedo demandar si yo decido, si me corresponde. Ajá. Entonces es un momento, Blanca, de como reposo para ir viendo qué vas a hacer. ¿Ok? Y hay decepción y va a haber mucha tristeza y tal vez toca llorarlo para estar en un mejor estado emocional para entonces decidir qué se puede hacer. Sí, gracias. De nada, de nada. ¿Ok? Y muchos dicen, bueno, oye, a veces no debemos de pelear por nuestros derechos. Yo digo, ¿y si te mueres peleando por tus derechos? ¿Qué tanto, o sea, qué tanto lo voy a pelear? Y uno dice, bueno, pero es que me corresponde, ¿no? Por ejemplo, lo que son las propiedades y tal. Y hay veces que dice uno, no, pues me corresponde, me lo quitaron y demando y me gasto tanto dinero, ¿no? Y nunca lo obtengo. Y en el Inter me quedo frustrado, me quedo enojado todo el tiempo. ¿Cuándo sería
prudente para tener paz, soltar. Y me refiero a soltar lo sucedido, por ejemplo, en el pasado, soltar la ofensa. Y también cuando suelto, si yo me ofende a alguien, lo suelto y puedo soltar a la persona. ¿Sí? No todas las personas se tienen que quedar de a fuerza. Las personas cambian y nosotros también. Y a veces nuestra forma de pensar ya no coincide con el del otro. ¿Ok? Entonces, lo que hay que pensar uno es, cuando me peleo, o sea, cuando estoy enojada y peleo por la razón, como decía Nelly, es, yo quiero tener ese poder de decir yo gané. Pensar, gané a costa de apachurrar el otro, a esa costa gané. ¿Ok? Para todos aquellos que pelean la razón dentro de una relación, les voy a dar una actividad que pueden hacer. ¿Ok? Se compran un monito, ¿no? Un peluchito. Por ejemplo, aquí sí tengo algo, ¿no? Entonces se compran un peluchito, ¿no? Entonces yo compro un objeto, ¿sale? Un peluche, algo que se pueda portar en la bolsa. Y entonces me pongo de acuerdo con mi pareja y le digo, bueno, el que tenga el peluche o el objeto va a tener la razón. Entonces, si yo, tú lo vas a tener lunes, miércoles, viernes y domingo. Entonces, todo lo que pase, si tú tienes el objeto, yo te voy a dar la razón. ¿Ok? Y los otros días, martes, jueves y sábado, si yo tengo el objeto, tú me vas a dar la razón. Y así equilibramos. Porque al final la razón, o sea, no es nada. Inténtenlo, ¿ok? Uno un día, otro un día. Y entonces todo le vas a dar la razón. Cuando a ti te toca tener la razón, pues te vas a sentir como. O igual y dices, no, pues es que como me tocaba me la diste y entonces voy a pelear porque me la diste, porque a mí me tocaba, pero en realidad no me la quieres dar y es el cuento nunca acabar. Y lo interesante será los días que a ti te toca dar la razón, donde vas a tener que lidiar con tu ego. Porque tu ego, el ego siempre dice, ¿por qué se la vas a dar? ¿Por qué va a ganar? Y yo digo, ¿y qué ganas? ¿Qué se gana? ¿Ok? Entonces traten de hacer ese ejercicio con su pareja, ¿ok? Si están teniendo problemas de tener la razón. Y la superioridad y la inferioridad es un estado donde ¿quién decide quién es superior? ¿Quién? La sociedad, ¿quién lo decide? O sea, por ejemplo, todo lo que son las minorías. Yo lo veo como aquí, ¿no? Que vienen y te conquistan y entonces los indígenas son menos. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Quién lo decidió? ¿El que conquista? ¿Quién decidió en Estados Unidos que las personas afroamericanas eran esclavos y eran menos? ¿Quién lo decidió? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron tú eres menos? Y todo el mundo creyó tú eres menos. ¿Por qué alguien dijo? ¿Porque eran más fuertes y se los trajeron en los barcos y dijeron ahora tú eres esclavo? Si la historia hubiera sido diferente, si los afroamericanos hubieran atrapado ahí a los blancos y los hubieran hecho esclavos, entonces ellos serían menos. Y si se fijan, esto de ser más y ser menos causa conflictos en la sociedad y causa conflictos con las personas con las cuales nos relacionamos. El ego siempre quiere castigar. ¿Qué se cree este? ¿No? ¿Qué se cree? O la gente que dice, ¿qué no sabes quién soy yo? Y yo digo, pues un ser humano, ¿no? Igual que yo. Ajá. ¿Qué no sabes que mi papá es no sé qué? No, la verdad no sabía. ¿Y? Entonces, estar pendientes qué tanto nosotros nos atrapamos en ese concepto de ser superior o de ser inferior, desde el color de piel, el estatus social, el color de los ojos,
la educación. Y nosotros estamos inmersos en esta sociedad donde uno es más, otro es menos, uno es más, otro es menos. Y en este tipo de pensamiento pues hay una separación. Que se junten los que son más y que se junten los que son menos. Y yo vuelvo a decir, y si nos metemos todos a una isla y todos nos tenemos que ayudar para sobrevivir, ¿también va a haber más y menos? ¿O qué haríamos? ¿No? El negrito, el chino, el indígena, el blanquito, el no sé qué. Y todos estamos ahí. Ahí no habría ni más ni menos, ¿o sí? ¿O ustedes qué piensan? ¿A quién le gustaría comentar? ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué dijo? Los arios son más, ¿no? Y todo el mundo dijo, sí, sí, nosotros somos superiores, ¿no? Y los judíos son menos. Y entonces sí, todo el mundo son menos, son menos, son menos. ¿Y es real? ¿Fue real? ¿O eran todos iguales? Pero en estas ganas de que yo me quiero sentir superior, pues me voy a aliar con los que son superiores, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿Quién quiere opinar? ¿Lo habían pensado? Y todo esto es el ego, ¿eh? El ego es yo soy más, yo soy mejor que tú, yo tengo la razón, tú quítate, yo te voy a dar la lección, tú me tienes que respetar. Ajá, y eso causa muchos conflictos. Cuando se me trepa el ego. ¿Cómo voy a saber que se me trepa? Cuando le quiero dar la lección al otro, cuando no cedo la razón, cuando al otro lo tengo que apachurrar y cuando yo me siento inferior. El ego entra cuando yo no estoy seguro o segura de mí misma. O sea, si alguien viene y me insulta, yo me puedo retirar, ¿no? Yo puedo decir, bueno, esta persona me insultó, pero si yo insulto de regreso, ¿por qué insultaría de regreso? O sea, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta la forma en que hablas, pero si a mí me insultan, eres una tal por cual de la chacachaca, chacachá, y yo insulto de regreso, ¿yo por qué estoy insultando de regreso? ¿Qué me ocasionó a mí ese insulto? Mi inseguridad, ¿no? Inseguridad. Entonces yo te lo tengo que aventar de regreso, ¿sí o no? Y si no te lo aviento de regreso, la gente dice, ¿por qué te dejas? Y no es que me vaya a dejar, pero yo puedo decir, hasta aquí, ¿no? O si hay un policía y me están haciendo, a ver, poli, me está agrediendo. Lléveselo. O sea, sí me puedo defender, pero me tengo que defender con las mismas palabras que la otra persona usa, ¿sí o no? O a veces sí o a veces no. ¿Qué opinan? Estará de pensarse. ¿Ok? Porque entonces yo me pongo al tú, porque yo me siento menos. O yo siento que esta persona me está quitando. Entonces yo me tengo que subir. O te Dime. estás comportando igual que el otro. Así O es. sea, estás haciendo exactamente lo mismo que el otro. Estás Así es. siendo igual de violento que el otro. Estás igualando tu enojo al del otro. Estás comprándole y dándole la razón. Al actuar igual que él, estás dándole la razón de la injuria, de todo, porque estás reaccionando igual que él. Claro. Ajá. Y uno dirá, bueno, pues entonces, ¿qué no se te mueve un pelo cuando pasan las cosas? Sí, sí se me mueve, pero yo decido, y hay un segundo, esto es importante, o sea, hay un segundo entre, yo recibo una agresión, y estoy hablando de una agresión verbal de alguien, ¿no? No estoy diciendo que vienen con un palo y yo me quedo ahí parada, ¿no? Pues por lo menos corro, no sé si me ponga, ¿no? Si bien dice Rose, ¿no? Dependiendo del tipo de agresión. Ajá. Brenda dice que hay veces quedarse callado y no engancharse, y eso no quiere decir que tú pierdas. Ajá. Yo me puedo quedar callado, me puedo retirar. Por ejemplo, en el caso de Blanca Costa, ella dice, pues igual yo hoy me callo,
me retiro y lo pienso. Para estar en un mejor momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo cuando alguien me agrede? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Agredo igual? Habría que ver la situación. Pero lo que les digo es, hay un segundo, o sea, cuando yo recibo ese enojo de alguien, esa agresión, hay un microsegundo donde yo puedo decidir qué hago con esto. Ajá, puede ser me retiro, disparo de regreso, no digo nada, y ahí es cuando yo puedo cambiar algo de lo que va a suceder. Ahí tengo mi poder personal. ¿Ok? Blanca, dime, Blanca Pérez. También yo considero, Lic, bueno, yo he observado que en ocasiones hay como definiciones erróneas, ¿no? De repente hay personas que a lo mejor nos definimos o nos definen o se definen como una persona fuerte, como una persona valiente, como una persona que siempre puede. Y entonces, como que en ese concepto entra esa parte de no te dejes, siempre tienes que defender tu punto de vista, ¿no? Es algo que a mí me ha llegado a suceder y que, bueno, he estado revisando constantemente con usted y de manera personal, pero sí noto que en ciertas personas el hecho de, no, pues es que ella siempre puede, o él, o es el fuerte, la fuerte, a veces lo confunden, ¿no? Con esa parte de ser agresivo incluso, o de querer minimizar, ¿no? A otras personas. Esa era mi aportación, Nick. Ok, gracias. Y sí, o sea, yo puedo tener fuerza sin tener que ser agresiva. ¿Ok? O sea, yo puedo ser directa y tener fuerza y no necesariamente tener la espada desenvainada. Ajá. Si yo digo las cosas, y aquí viene, si yo voy poniendo mis límites, y esta es como otra cosa que quería abordar, ¿no? Cuando el enojo, yo soy tolerante, ¿no? Dices, yo soy buena gente, y no ponemos ningún tipo de límites, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de pronto, ¡pum!, explotamos. Y la gente percibe como, o sea, porque la mosca voló, explotaste. Y sin embargo, ha sido una situación donde he aguantado, he aguantado, he aguantado. Y aguanto muchas veces, o sea, aguanto de, no me pareció esto, pero lo dejo pasar. No me pareció aquello y lo dejo pasar. Y ya cuando la situación se va haciendo tan grande, solamente una explosión enfática va a parar eso. ¿Sí? Por ejemplo, vas a una reunión y hacen un chiste, ¿no? Y a veces hay chistes de mujeres. Y uno dice, bueno, vas a la reunión la siguiente semana y otro chiste. Y uno dice, bueno, vas a la cuarta, a la quinta, igual y les gritas bola de pelados misógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, cuando yo no me voy sintiendo a gusto, igual y puedo ajustar para no llegar a ese enojo donde exploto y entonces todo aquello que me aguanté, lo aviento de una vez. Por ejemplo, si yo voy a una reunión y hay chistes de ese tipo, uno puede decir, oigan, ¿saben qué? Los chistes de mujeres o tal, a mí no me van. Tranquilo, ¿eh? Lo digo a la primera y lo puedo decir suave, ¿sí? Es como ir, y mucho pasa, ¿no? En la interacción que tengo con otras personas hay cosas que no me parecen, ajá, y no es que yo diga todo lo que no me parece, pero puedo ir poniendo como mis límites, ¿no? Voy a casa de la suegra y resulta que yo siempre llevo todo y las demás no llevan nada. Y yo digo, bueno, pues no importa, tal y tal. Y a la siguiente es, la cuñada lleva las papas y yo tengo que llevar el guisado, más el pan, más el tal. Y yo digo, bueno, o sea, ese tipo de cosas yo puedo ir ajustando. ¿Sí? Ay, oiga, suegra, yo traje ahora el guisado, la próxima vez yo traigo las papitas. Y voy ajustando. Si lo ajustas cuando no te va apareciendo en el momento, es nada más un ajuste de cómo me gustaría que las cosas fueran.
Y acuérdense que cuando yo veo que es una posición injusta, en el caso de que yo llevo todo lo de la comida y las otras no, la que se va a hacer justicia soy yo. Yo voy a decidir qué llevo la próxima vez. No voy a esperar a que mi suegra decida que ha sido todo injusto y que Blanquita siempre trae todo. ¿Y si no se da cuenta? Entonces yo puedo ir ajustando esa justicia a mi favor. Ajá. Rose dice, decir lo que me molesta cuando está sucediendo, sí debe uno de aplicarla, sí. Y no es de que decir, ay, ¿por qué? Es decir, a la siguiente tal cosa. Tranquilo. Eso te hace ser asertivo. ¿Ok? Sí, Mariana, dime. Pero, ¿qué pasa cuando eres asertivo? Cuando en el momento y de forma prudente dices las cosas y el otro puede tener dos reacciones. La enojarse mucho porque le estás diciendo las cosas o bien no escucharte. O sea, simplemente no escucharte. Sí, A sí, ver. sí. Y no sé, un ejemplo, oye, ¿sabes qué? Me molesta que no recojas los trastes de la comida. ¿Puedes ayudarme, por favor, y recogerlos? Sí, sí lo voy a hacer, pero pasa un día, pasa otro día y no te escucharon. O sea, al escucharte no lo hicieron o no te hicieron caso. Y ya no es como darte la razón, sino escucharte, o sea, sentirte, tener empatía con tus emociones o con lo que estás pasando. Sí. Sí, y esto, comentamos la vez pasada, es como, ¿cómo llego a acuerdos con mi pareja? ¿Ok? Y el tema, Mariana, que tú dices ahora que se da mucho que estamos en casa, ¿no? De quién recoge quién y quién hace qué, es un tema que se está dando muchísimo. Y yo lo que digo, bueno, ¿qué pasaría si tú le dices a tu pareja, bueno, si tú no recoges y yo tampoco quiero recoger, pues entonces pagamos a mitad a una persona que venga y recoja? Tú pagas la mitad, yo pago la mitad. Nos cuesta dar tanto. Y se soluciona. Hoy en día, en la pandemia, nadie quiere recoger. Créeme, es un tema súper recurrente. Y yo digo, ¿por qué tendríamos que recoger? Pues mejor que se pague a alguien que venga y nos ayude a recoger. Pudiera ser. En la pareja sí se dan estos, ¿no? De me da el avión y entonces no llegamos a un acuerdo y entonces yo tengo que recoger, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues entonces yo no recojo. El otro no recoge y entonces están los platos así. Y entonces empieza uno lavando con enjundia, ¿no? Pues sí, porque yo no quería hacer esto. Entonces, es decir, ¿cómo lo puedo solucionar de otra manera? Puede ser una tercera persona que pueda venir y me ayude. ¿Cómo puedo establecer acuerdos? Sí, efectivamente, si yo tengo un acuerdo con la otra persona y la otra persona incumple, sí me enoja el incumplimiento de ese acuerdo y entonces se tiene que volver a establecer. Y a veces sí se tiene que hacer muy empático, ¿no? Enfático. Si tú quieres vivir aquí, aquí las cosas funcionan así. Y ahí tenemos muchos, muchos otros temas que podríamos hablar. ¿Por qué? Porque a veces todavía hay como eso de la mujer es la que tiene que recoger y el hombre no tiene que recoger. Entonces, a veces todavía vivimos dentro y cada quien, ¿no? Se organiza con su pareja como quiera, pero la mujer a veces siente, ¿no? O sea, yo trabajo y aparte yo tengo que llevar todo lo de la casa y aparte yo tengo que cocinar. Y esto hacía sentido más cuando la mujer se quedaba en casa, el hombre traía el sustento y entonces la mujer se designaba todas estas tareas. Hoy en día la mujer tiene esa tarea, traer también el dinero, pero también se le quedó la tarea de limpiar y de recoger como si fuera su obligación. Y eso también se tiene que ir cambiando y eso también causa enojo. Estamos en un momento donde se tienen que ir cambiando estas dinámicas y donde los hombres que me están escuchando tienen que ir viendo que ha habido una evolución
donde si la mujer también aporta el dinero, el hombre también tendría que aportar las cosas de la casa. ¿Por qué? Porque la designación de roles ha ido cambiando. Entonces, también tenemos aspectos sociales que todavía no se definen, que nos hacen ver que existen injusticias en cómo se están llevando las dinámicas dentro de las casas. ¿Ok? Entonces, para unos pensamientos finales son, las cosas no siempre van a pasar como yo quiero, y es decir, ¿qué puedo hacer yo con esta situación? Checar si es el ego el que me está hablando, donde me estoy sintiendo menos, y entonces voy y le disparo al otro con todo. El ego quiere castigar. Si yo me veo dentro de una situación de enojo y insulto, saco cosas del pasado, dejo de hablarle y todo, seguramente es el enojo el que te está diciendo castiga al otro. Habría que preguntarse de qué me sirve este castigo que le estoy dando a la otra persona. Puedo mejor llegar a un diálogo, si se puede, ¿no? Para decir qué fue lo que me enojó. ¿De acuerdo? Entiendo que también dentro de las parejas se dice una vez, se dice dos, me molesta esto, y la otra persona no hace caso, ¿no? Y entonces si se vuelve una parte como agresiva, dices, bueno, no tienes empatía y habría que tomar otras medidas, ¿de acuerdo? Y saber que es muy importante saber qué puedo hacer yo con la situación. Cuando alguien me agrede o cuando yo voy a disparar ese enojo, hay ese microsegundo donde puedo decidir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, digamos que ese enojo que viene aquí del estómago, lo subo a la cabeza y pienso, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Me conviene, no me conviene? ¿Es esto lo que quiero hacer o podría ser algo diferente? El que yo me retire también de una pelea puede hacer que yo gane. No siempre esta idea de ganar es saco las armas y derribo al otro. Muchas veces yo puedo ganar retirándome a tiempo para yo poder tener paz y entonces gano mi paz. Esta idea de que antes las peleas eran, ¿no? Las guerras se iba y pues se peleaban y y era pues físico, ¿no? Y aquel que se quedaba en el piso pues era el que perdía, y aquel que levantaba la espada era el que ganaba. Yo puedo ganar sin tener que levantar la espada. También, como para que lo piensen, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión final antes de terminar la clase del día de hoy? ¿Nadie? Bueno, perfecto. Entonces, acuérdense, saber no es hacer. Yo les doy la información, la cosa es que ustedes lo piensen, lo reflexionen y se miren dentro del día con día cómo van manejando ese enojo, ¿ok? Cómo le dan cabida o no le dan cabida, cómo ponen esos límites, cómo no se dejan engañar por ese ego que todo lo quiere ganar y no vernos como estas personas berrinchudas. Yo puedo ser fuerte sin tener que ejercer la fuerza. ¿Ok? Bien. Entonces,